David Rudabaugh fue uno de los muchos personajes duros que recorrieron la frontera estadounidense durante las últimas décadas del siglo XIX. Un ganadero que se volvió forajido y cuyo nombre aparece junto a algunas de las leyendas más notorias del oeste. Hoy en día a menudo se le recuerda por el apodo de Dave el Sucio, un apodo que se le puso mucho después de su muerte debido a afirmaciones de que evitaba bañarse y prefería la ropa sucia. Pero no hay pruebas reales de que lo llamaran así en vida. De hecho, el apodo dice más sobre cómo se cuenta el mito del viejo oeste, que sobre quién era realmente Rudabaugh. Nació en julio de 1854 en Fulton, Illinois. Como muchas familias atrapadas en la agitación de la guerra civil, los Rudabaugh tuvieron que recoger los pedazos después de que la tragedia los golpeó. El padre de David murió en el conflicto y la familia sobreviviente finalmente se mudó a Eureka, Kansas, en 1870. Poco tiempo después, David partió solo para siempre, vagando hacia el oeste por los caminos de ganado hasta Colorado y poco después hacia las páginas de la infamia de la frontera. Los detalles de la vida temprana de Rudabaugh son vagos, pero para inicios de 1870 ya había elegido el camino criminal. Empezó a aparecer en Arkansas, juntándose con un grupo de forajidos que incluía a Milton Jarberry y al misterioso Dave Mather, nombres que aún tienen peso en la leyenda del viejo oeste. Juntos robaban ganado, asaltaban viajeros e incluso eran sospechosos de haber matado a un ranchero local. Ya sea que hayan llegado a Decatur, Texas, como algunos dicen, o se hayan separado en otro sitio, el registro se vuelve confuso. De una forma u otra, Rudabaugh eventualmente apareció en las Black Hills de Dakota del Sur, donde cambió el robo de ganado por una nueva ocupación: asaltar diligencias. Para 1876, Rudabaugh ya tenía su banda. Junto a otros forajidos como Mike Rourke y Dan DeMant, formó lo que llegó a conocerse como el Trío, una pequeña banda que se especializaba en robos y abigeato en los asentamientos poco defendidos de Texas. Se decía que Rudabaugh era su líder y sus operaciones dejaban tras de sí una estela de bolsillos vacíos y pueblos atemorizados. Algunas historias de la época suman romanticismo fronterizo, diciendo que Rudabaugh enseñó a Doc Holliday a usar un arma y Doc, a cambio, le dio consejos para ganar en las cartas. Es una gran parte del folclore del viejo oeste. Dos hombres notorios intercambiando habilidades bajo la luz de una lámpara de cantina. Como muchas historias de esa época, no hay pruebas de que realmente haya sucedido. Aún así, es una de esas historias que perduran, porque en una época y lugar donde la línea entre verdad y leyenda era borrosa, alguien como Dave Rudabaugh encajaba perfecto. En otoño de 1876, el camino criminal de David Rudabaugh dio un giro audaz y peligroso. En octubre robó un campamento del ferrocarril de Santa Fe y luego desapareció en las llanuras del sur. El descarado robo desató una cacería humana que lo pondría en rumbo de colisión con algunos de los agentes de la ley más icónicos del oeste. Entre ellos se encontraba Wyatt Earp, quien recibió una comisión temporal como alguacil adjunto de Estados Unidos para perseguir a Rudabaugh. Earp dejó Dodge City y cabalgó sin descanso, recorriendo más de 400 millas en la persecución. Su rastro se extendía profundamente en Texas hacia el rudo asentamiento de Fort Griffin. Para cuando Earp llegó al destartalado pueblo a orillas del Clear Fork del río Brazos, Rudabaugh ya había ido y venido. Con la esperanza de encontrar alguna pista, Earp entró en el salón más conocido del pueblo, el Salón Shansi. Era propiedad de Juan Shansi, un hombre que Earp conocía desde hacía años, desde que arbitraba peleas de boxeo a puño limpio en su juventud. Shansi admitió que Rudabaugh había pasado por el pueblo apenas unos días antes, pero no podía decir con certeza a dónde se había ido. Sin embargo, le indicó a Wyatt la dirección de un hombre que podría saber más, un jugador y pistolero de lengua afilada llamado Doc Holliday. En ese momento, Holliday tenía fama de despreciar a los agentes de la ley, y Wyatt no estaba seguro de qué tipo de recibimiento tendría. Pero cuando encontró a Doc esa noche de regreso en el salón, se sorprendió al ver que el jugador estaba tranquilo y cooperativo. Holliday compartió que creía que Rudabaugh había regresado a Kansas, un dato que resultaría ser tanto preciso como fundamental.
Earp telegrafió la información a su aliado Bat Masterson, agente de la ley en Kansas, lo que ayudó a preparar la captura de Ruda Bog. Esa noche también marcó el inicio de la amistad entre Wyatt Earp y Doc Holliday, un vínculo improbable forjado entre whisky, cartas y un enemigo en común. Como Doc había supuesto, Ruda Bog efectivamente regresó al norte y rápidamente volvió a sus viejos hábitos. El 27 de enero de 1878, él y otros 5 hombres intentaron robar un tren en Kingsley, Kansas, pero el atraco fracasó y la ley los alcanzó rápidamente. En pocos días, Ruda Bog y su cómplice, Edgar West, fueron capturados por el sheriff Bat Masterson y su grupo, que incluía al mariscal John Joshua Webb. Cuando Ruda Bog intentó sacar su pistola, Webb fue aún más rápido, obligándolo a rendirse sin pelear. Los miembros restantes de la banda fueron arrestados poco después. Ante la posibilidad de ir a prisión, Ruda Bog optó por la autoconservación. Traicionó a sus compañeros ofreciendo información a cambio de indulgencia y prometiendo reformarse. Su traición llevó a sus cómplices tras las rejas, pero a Ruda Bog le dieron una segunda oportunidad. Desafortunadamente, esa promesa de reformarse no duró mucho. Antes de que terminara el año, Dirty Dave se había ido al sur, a Nuevo México, la tierra del encanto, donde rápidamente volvió a la vida que mejor conocía. Una de robos, una de violencia y una de caminos sin ley. En 1879, Dave Ruda Bog se reunió con viejos conocidos y se metió en problemas más graves. Reuniéndose con viejos socios de sus días en Kansas, ayudó a formar lo que llegaría a conocerse como la Banda de Dodge City, un grupo poco organizado de forajidos y funcionarios corruptos que convirtieron Las Vegas, Nuevo México, en su propio patio de juegos del crimen. Durante casi 6 meses, la banda dejó su huella a través de una serie de audaces robos a trenes y diligencias. Este grupo incluía algunos nombres infames de la frontera. El misterioso Dave Mather, Joe Carson, el juez de paz Hoodoo Brown y el ya mencionado alguacil J. Webb, quien había arrestado a Ruda Bog en Kansas. Ahora los dos cabalgaban lado a lado, con Webb y otros agentes de la ley ayudando a proteger a la banda de ser procesada. El 14 de octubre de 1879, hombres enmascarados asaltaron un tren en Las Vegas, Nuevo México. Los ladrones se llevaron poco más de $2,000 en efectivo, unas cuantas pistolas de 6 tiros y, curiosamente, cada una de las linternas del tren. En ese instante, los culpables desaparecieron sin rastro. Pero cuando Ruda Bog fue capturado 2 años después, admitió ser uno de los hombres detrás del robo. La anarquía no terminó ahí. A principios de 1880, las tensiones en Las Vegas llegaron a un punto violento. El 22 de enero, 4 hombres locales, T.J. House, James West, John Dorsey y William Randall, pasaron la noche causando problemas, pavoneándose por el pueblo y buscando pelea. Cuando entraron al Close and Patterson Variety Hall, el alguacil Joe Carson intentó desarmarlos, pero se negaron. Se desató un tiroteo dentro del salón. Carson fue asesinado en el acto. El ayudante Mather respondió al fuego, matando a Randall y hiriendo de muerte a West. House y Dorsey, aunque ensangrentados, lograron escapar. 2 semanas después, Ruda Bog y una partida que incluía a J. Webb rastrearon a los fugitivos hasta una casa en Buena Vista, a 30 millas al norte. La banda rodeó la casa y exigió la rendición. Dorsey y House se rindieron después de que les prometieron protección, pero esa promesa no significó nada. Una vez que los prisioneros fueron devueltos a la cárcel de Las Vegas, una turba de vigilantes irrumpió, superó a los guardias y arrastró a los hombres hasta la plaza del pueblo. Antes de los linchamientos, la viuda del alguacil Carson abrió fuego contra la multitud, obligando a los vigilantes a dispersarse y dejando las ejecuciones inconclusas. Pero la justicia no se hizo. La banda de Dodger City siguió su racha ilegal y Rudabas permaneció involucrado. Su suerte empezó a desmoronarse cuando J. Webb, actuando como alguacil de la ciudad, le disparó y mató a un hombre llamado Mike Kellier. Webb fue arrestado, condenado por asesinato y sentenciado a la horca.
una turba de linchamiento se reunió rápidamente de nuevo, pero Rudabaugh, actuando como líder de facto de la banda, reunió a los miembros restantes y logró mantener a raya a la multitud. Rudabaugh, decidido a evitar que Webb fuera ahorcado, actuó desesperadamente. El 30 de abril, él y un cómplice llamado John Allen irrumpieron en la oficina del sheriff en un violento intento de fuga. El asalto fracasó, pero hubo derramamiento de sangre. Rudabaugh le disparó y mató al carcelero Antonio Lino Valdés en medio del caos. La sentencia de Webb fue revocada y reducida a cadena perpetua, pero la época dorada de la banda llegaba a su fin. Su racha violenta había ido demasiado lejos, y el peso de la justicia, o la venganza en este caso, comenzaba a acercarse. A principios de la década de 1880, la vida de Dave Rudabaugh se había convertido en una frenética lucha por sobrevivir, pasando de una frontera sin ley a otra. Después de matar a Lino Valdés, huyó junto con su compañero forajido Tom Pickett a Fort Sumner, Nuevo México, donde se unieron al infame Billy el Niño. Billy el Niño fue y sigue siendo considerado uno de los forajidos más infames, si no es que el más infame, que jamás haya recorrido las grandes llanuras del Viejo Oeste. Y sin embargo, cuenta la leyenda que Billy el Niño no temía a ningún hombre en la tierra, excepto a uno. Y ese hombre no era otro que Dave Rudabaugh. Sea cierto o no, dice mucho sobre la reputación que Davey el Sucio se había forjado. El 30 de noviembre de 1880, Rudabaugh, Billy el Niño y Billy Wilson llegaron a White Oaks, Nuevo México, donde las tensiones ya eran altas. La gente del pueblo tenía poca paciencia para los forajidos, y el alguacil adjunto James Redmond no dudó en enfrentarlos. Según se informa, Rudabaugh le disparó a Redmond por capricho, lo que provocó un tiroteo y una rápida huida del pueblo. El trío huyó a un rancho cercano propiedad de Jim Greathouse, a quien tomaron como rehén. Cuando la ley llegó al día siguiente, los forajidos cambiaron a Greathouse por el negociador voluntario, el ayudante James Carlisle. Pasaron horas mientras ambos bandos permanecían enfrascados en un tenso enfrentamiento. Luego, justo antes de la medianoche, un hombre irrumpió por la ventana, Carlisle, solo para ser abatido a tiros en medio del caos. Sigue sin estar claro si el disparo fatal vino de la banda o de los forajidos, pero de cualquier manera el incidente puso fin abruptamente al asedio. Los agentes de la ley se retiraron y Rudabaugh y sus compañeros escaparon bajo la cobertura de la noche. Aunque Billy el Niño fue culpado por la muerte de Carlisle, la verdad nunca se estableció con certeza. Su libertad tampoco duró mucho. El 19 de diciembre la banda regresó a Fort Sumner, sin saber que Pat Garrett y un grupo de hombres los estaban esperando. Cuando los forajidos se acercaron, los agentes salieron de su escondite. Tom Pickett y Tom O'Folliard fueron abatidos en la emboscada. El caballo de Rudabaugh fue derribado a tiros, pero logró saltar al de Wilson y escapar. Se reagruparon en una cabaña abandonada en un tramo desolado llamado Stinking Springs. Pocos días después, los hombres de Garrett los rastrearon hasta la cabaña y la sitiaron. Charlie Baudre fue baleado cuando se acercó demasiado a una ventana. El resto se acurrucó adentro, atrapados y sin opciones. A la mañana siguiente, Rudabaugh finalmente agitó una bandera blanca, señalando su rendición. Este era el final del camino. Rudabaugh fue llevado de regreso a Las Vegas, Nuevo México, para ser juzgado. Para evitar la horca, se declaró culpable de robo de tren en 1879. El tribunal no estaba interesado en acuerdos. Fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a la horca. Encerrado en la vieja cárcel del pueblo, irónicamente el mismo lugar donde su antiguo compañero, J. Joy Webb, ahora cumplía cadena perpetua. Rudabaugh no planeaba quedarse esperando. El 19 de septiembre de 1881, Rudabaugh, Webb y otros 2 reclusos organizaron otra fuga desesperada. El intento fracasó dejando a otro hombre muerto. Sin desanimarse, lo intentaron de nuevo 2 meses después y tuvieron éxito. Cincelaron un pequeño agujero en la pared de la cárcel y se escaparon en la noche. Rudabaugh y Webb huyeron a Texas y luego cruzaron la frontera hacia México. Mientras que Webb finalmente reapareció en Kansas bajo un nombre falso y murió de viruela en 1882, el rastro de Rudabaugh se perdió. Lo que sucedió con Dirty Dave sigue siendo uno de los misterios perdurables del Viejo Oeste.
La versión más aceptada es que murió violentamente en México. El 18 de febrero de 1886, supuestamente tuvo una disputa mortal por un juego de cartas en Peralt, Chihuahua. Después de matar a 2 hombres, regresó a la cantina en la oscuridad y fue emboscado, decapitado, y sus asesinos pasearon su cabeza por el pueblo. Otras historias cuentan finales diferentes. Una donde se estableció en Montana, se casó y bebió hasta morir en Oregón en los locos años 20. Otra lo ubicaba con la banda criminal de Soapy Smith en Colorado, donde murió durante un motín cerca de Cripple Creek. La verdad que sea, el nombre de Dave Rudabog sigue en la leyenda del oeste. Sigue siendo el único forajido conocido que se cruzó en el camino de todas las grandes figuras de la frontera. Pat Masterson, Pat Garrett, Doc Holliday, Wyatt Earp, Dave Mather y Billy el Niño. Su vida, empapada en sangre, polvo y un destino misterioso tan frío como los casos sin resolver, habla del tejido caótico pero conectivo de los íconos del viejo oeste.